días, señoras y señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 10:11 del 24 de julio de 2024, damos inicio a esta sesión del Pleno de la Junta Nacional de Justicia para recibir la ponencia correspondiente al procedimiento disciplinario abreviado 077-2022, Junta Nacional de Justicia, seguido al señor José Antonio Pagaza Guerra, por su actuación como fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Libertad del Distrito Fiscal de la Libertad. La ponencia está a cargo de la señora miembro de este pleno, la doctora Luz Inés Tello de Ñeco. Ruego a la doctora Tello dar inicio a su ponencia. Buenos días con todos y todas. Gracias, señor presidente. Como acaba de indicarse, voy a presentar la ponencia recaída en este procedimiento disciplinario abreviado 077-2022 JNJ, seguido al señor José Antonio Pagaza Guerra, por su actuación como fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Libertad del Distrito Fiscal de la Libertad. Este proceso disciplinario se inicia ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Libertad en virtud del oficio remitido por la señora fiscal adjunta superior Vigo Ordóñez, dando cuenta de 2 videos obtenidos de un canal de televisión en lo que programa en el que un abogado denunciaba una conducta funcional atribuida al fiscal señor Pagaza Guerra. El 28 de mayo del 2019, la Oxy Libertad resolvió abrir investigación preliminar contra el nombrado fiscal señor Pagaza Guerra. Efectuado las investigaciones correspondientes, el 7 de mayo del 2021 se resolvió ya abrir procedimientos disciplinarios. Los cargos que se le formularon fue haber establecido relaciones extraprocesales con una ciudadana que se encontraba investigada en un caso fiscal por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado y otros, a quien le ha realizado varias visitas sin justificación alguna cuando se encontraba con custodia policial sujeta a la medida de detención preliminar en la comisaría de Florencia de Mora y en la carceleta de la Policía Judicial de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, con la finalidad de acordar favorecerla para que obtenga la libertad. Como segunda imputación, que en la audiencia de prisión preventiva varió indebidamente el requerimiento de prisión solicitado contra la antes mencionada ciudadana por uno de comparecencia con restricciones con el fin de favorecerla y que obtenga su libertad. Debo señalar que estoy haciendo un resumen de lo que contiene la ponencia, la misma que en toda su extensión se agrega a los autos. El 7 de junio, abierto el procedimiento disciplinario y conocidas las imputaciones, el administrado presentó descargos, adjuntando, entre otros documentos, copia del cuaderno de colaboración eficaz de la ciudadana investigada, recaídas en el expediente 17-2015 del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope. Tramitado el proceso conforme correspondía y resueltas las incidencias planteadas por el investigado, mediante resolución 017-2022, Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, del 12 de octubre del 2022, se confirmó la propuesta de sanción disciplinaria de destitución que se proponía contra el referido señor fiscal Pagaza Guerra José Antonio. Por resolución del 19 de julio de este año, del 2023, esta Junta Nacional de Justicia resolvió abrirle procedimiento disciplinario por su actuación como fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Fueron 2 los cargos que se le formularon. Haber establecido relaciones extraprocesales con la ciudadana Mendoza Buena
Mendoza Bueno, investigado en la carpeta fiscal 072-2017 por el presunto delito de pertenecer a la organización criminal Alianza del Valle en agravio del Estado y otros, a quien le realizó diversas visitas sin justificación alguna en el periodo comprendido del 30 de abril al 15 de mayo del 2019, cuando se encontraba en custodia policial sujeta a la medida de detención preliminar judicial en la comisaría PNP de Florencia de Mora y en la carceleta de la Policía Judicial de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, sede Natacha. Ello con la finalidad de acordar favorecerla para que obtuviese su libertad. Con esa conducta se le imputó la falta muy grave prevista en el artículo 47, numeral 11 y 13 de la Ley de Carrera Fiscal. El segundo cargo que se le imputó fue haber variado indebidamente el requerimiento de prisión preventiva solicitado contra la ciudadana antes nombrada por uno de comparecencia con restricciones en discordancia con las disposiciones sobre medidas de coerción personal reguladas en los artículos 255, numeral 1 y 268 del Código Penal, Procesal Penal, durante la audiencia de prisión preventiva llevada a cabo ante el Juzgado de Investigación Preparatoria con la finalidad de favorecerla y que obtuviese su libertad. Notificado el investigado con la resolución de apertura de este procedimiento disciplinario, fue notificado, no formuló descargos, fue citado para informe oral, tampoco concurrió. Como medios probatorios se tiene copia en 30 tomos del caso 230-2019 de la libertad. Como cuestión previa, debemos señalar que el investigado, al formular sus alegatos ante la OXI, denunció la ilicitud de los 3 audios contenidos en el CD que fueron presentados por el denunciante Izquierdo Ríos como anexo de su denuncia. Al respecto debe señalarse, y se han transcrito el contenido de los audios que dieron, los mismos que dieron lugar a la apertura de la carpeta fiscal 33-2019, a cargo de la Primera Fiscalía Superior Penal de la Libertad, en proceso seguido contra el investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico. Despacho que el 30 de mayo del 2021 emitió disposición que declaró no ha lugar a formalizar y continuar investigación preparatoria. Y en cuanto a los audios, señaló, se trata de un CD que contiene 3 archivos. De dichos audios se aprecian conversaciones en las que se identifican una voz masculina y 2 voces femeninas. La voz atribuida a Olga Bueno refiere ser mi hija violada por esa persona, y en el tercer audio se escucha de la voz atribuida a Diana. Hasta julio, pero no hemos llegado a tener nada, sino que se me insinuaba. El denunciante Izquierdo, sostiene la misma fiscal, ha presentado un CD, elemento del que no se desprende la supuesta versión incriminatoria de Mendoza Bueno contra el fiscal. Más bien se aprecia que la voz masculina trata de convencerla para denunciar un hecho que no fluye con claridad. Cabe advertir que con dichas conductas el fiscal investigado, que representarían infracciones administrativas que no son competencia de este despacho y que el órgano interno esté investigando, y será en ese fuero donde se establezcan o no las responsabilidades del fiscal. El fiscal investigado ante la autoridad que instruye el procedimiento administrativo dedujo la nulidad de dichos audios, la misma que fue declarada infundada y contra la cual interpuso recurso que fue declarado improcedente. Debe precisarse que la ilicitud de los audios que denuncia el investigado no está referida a su obtención o forma en que se registraron las conversaciones que ellos contienen, sino a la preservación de los elementos materiales. Al respecto, se advierte que el investigado no ha cuestionado la disposición dictada en la carpeta fiscal 33-2019 que se le aperturó por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico,
en la cual, valorándose el contenido de los audios, se dispuso no al lugar a formalizar y continuar investigación preparatoria bajo los siguientes argumentos: de que la copia del acta de transcripción de CD presentada por el denunciante se trata de un CD, primero, que contiene 3 archivos. De dichos audios se aprecian conversaciones en las que se identifica una voz masculina y 2 voces femeninas. El denunciante, al momento de declarar, refirió que ha denunciado los hechos por su programa de televisión, porque de boca de la propia Mendoza Bueno se enteró que el fiscal le pedía favores sexuales. Por tanto, sostiene la fiscal, no aparece con claridad el elemento objetivo del tipo penal de solicitar directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja, porque la supuesta persona a quien se le habría hecho ese pedido lo ha negado enfáticamente. De acuerdo al precedente vinculante sobre control y valoración probatoria en sede administrativa de pruebas, era ante la Fiscalía que conoció del caso penal donde cabía debatir los temas técnicos que proponen en sede administrativa, sin perjuicio de lo cual debe señalarse que los audios fueron custodiados por la señora fiscal responsable de la Comisión de Investigación Preliminar de la OXI del Ministerio Público de la Libertad, como aparece del acta de transcripción de 21 de julio del 2019, diligencia que contó con la presencia del investigado y su abogado defensor, quien señaló que no hay observaciones, agregando, no tiene fecha de creación, tiene peso y nombre y que solo se escuchan las voces de un varón y 2 mujeres, por lo que no es de recibo la denuncia de ilicitud de audio. En cuanto a la denuncia, a la responsabilidad o no del investigado respecto al primer caso, el investigado alegó que conocía a la persona de Mendoza Bueno porque a raíz del proceso penal seguido en su contra en la investigación recaída en la carpeta fiscal 3115-2015, lo que evidencia que se trata de una relación de índole procesal. Debe señalarse, y sostiene otros argumentos que se consignan en la ponencia y a los que se da respuesta indicando que el periodo en el cual se establecieron las relaciones extraprocesales que se denuncian en este proceso es el comprendido entre el 30 de abril y 15 de mayo del 2019, periodo en que el investigado, actuando como fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Libertad, conoció del caso fiscal 072-2017 y que, si bien es cierto, intervino como fiscal en la tramitación de la carpeta 3115-2015, así como el cuaderno de colaboración 17-2015, que concluyeron con el sobreseimiento de ese proceso y la aprobación de dichos cuadernos en los cuales la señora Mendoza Bueno tuvo la condición de imputada y colaboradora, no son esos hechos los que dieron lugar al inicio de este procedimiento disciplinario. Es en la carpeta fiscal 72-2017 donde se establecieron las relaciones extraprocesales. Mediante disposición de su despacho, el 13 de enero del 2017, el administrado dispuso la apertura de investigación preliminar contra los integrantes y colaboradores en procesos de investigación de la organización criminal Alianza del Valle, como consecuencia de las acciones de inteligencia realizadas por el Departamento de Investigaciones de Alta Complejidad de la Libertad. Es en esas circunstancias que la señora Mendoza Bueno estuvo detenida en la comisaría de Florencia de Mora desde el 30 de abril del 2019. El 9 de mayo de ese mismo año, la detenida concurrió a una diligencia programada para prestar su declaración acompañada por el abogado de selección Izquierdo Ríos, y en el que ejerció su derecho a guardar silencio.
El día 13 fue trasladada a las instalaciones de la Policía Judicial Carceleta de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, sede Natacha. En la misma fecha y en presencia de su abogado de elección, se le realizó a la detenida el acta de diligencia de toma de muestras de voz. El 14 de mayo, el investigado emitió la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra la nombrada señora Mendoza y otras 13 personas más como autores del delito de organización criminal. El requerimiento de prisión preventiva en la misma fecha fue presentado al Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope, que emitió la resolución 1 citando audiencia de prisión preventiva. Al día siguiente, 15, el abogado de la defensa presentó documentales para acreditar el arraigo familiar de su patrocinada. En la misma fecha y en horas de la noche, vía Facebook transmitió en vivo su programa en Nueva Alternativa y denunció a un fiscal violador quien atenta contra la voluntad de una mujer. Conforme a las declaraciones brindadas ante Oxy La Libertad por los policías Pérez Borja, Córdoba Palomino y Deyanira Vázquez, así como la del propio investigado, este último visitó a la detenida Mendoza Bueno el 10 de mayo del 2019 en la comisaría de Florencia de Mora, con quien sostuvo una reunión junto con el brigadier Pérez Rojas. En cuanto a las visitas efectuadas por el investigado a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, sede Natacha, obra un informe en que adjuntan copias certificadas del cuaderno de registro de abogados. Se tiene el acta de visualización de cámaras de videovigilancia y se advierte que el día 14 la persona detenida fue visitada por su abogado, también lo fue visitar el día 15 a las 10:45, pero el mismo día 15 a las 15:30 ya lo hace otra señora abogada. El día 15 a las 5:45 concurre nuevamente su abogado, el primer abogado de elección, Izquierdo Ríos, con otra persona. A las 19 vuelve a ingresar la segunda señora abogada. El mismo día, a las 10:40, llega el fiscal Pagasa. El día 16, a las 9 de la mañana, llega la nueva abogada Raiza Carrasco. El día 16, de 1:15 a 13:15, va el señor fiscal Pagasa Guerra, y finalmente el día 17, la nueva abogada, señora Carranza Marrufo, acompañada de terceras personas. El investigado ha alegado que el suscrito ha venido reiterando visitas y que el motivo de las reuniones informales fue con la finalidad de propiciar un nuevo proceso de colaboración, por lo que se procede a dar respuesta a sus argumentos de defensa. Y se le precisa que en el cuaderno de colaboración eficaz ha señalado la Corte Suprema al resolver el recurso de casación 1673-2017 que el proceso de colaboración eficaz resulta uno de cuerda separada o incidental, en el cual un procesado testigo declara sobre un hecho que revela la comisión del ilícito, que resulta necesaria para el esclarecimiento y que tiene por objeto buscar ser beneficiado. Para ello, se recibe la declaración del postulante a colaborador en un primer momento y posteriormente debe ser corroborada dentro del mismo procedimiento especial. En el recurso de casación 1796-2018 se precisa las fases del proceso de colaboración eficaz. Y resulta, también hacemos referencia al reglamento que regula el procedimiento de colaboración eficaz. Y establecemos que, si bien es cierto que el reglamento autorizaba al fiscal a proponer al investigado someterse a un proceso de colaboración eficaz y habilitaba reuniones informales entre ambos, entendiéndolo como diligencia que se realizaban en cualquier momento, flexibilidad compatible con el fundamento premial de este proceso que predispone al potencial colaborador a brindar información
expresamente se señala: todas las reuniones serán documentadas por el medio más idóneo atendiendo a las circunstancias del caso. En el presente caso, el investigado en la audiencia de carácter reservado que tuvo ante la OXI sostuvo que no existió ningún cuaderno de colaboración eficaz respecto a la ciudadana Mendoza Bueno. Efectivamente, no obra en autos carpeta fiscal remitida por el investigado al juzgado de investigación preparatoria. Tampoco existe documentación respecto de las 3 reuniones que sostuviera con la señora con ocasión del supuesto proceso de colaboración eficaz. Incluso antes de celebrarse estas reuniones, tampoco existió en sede policial informe alguno que diera cuenta al fiscal sobre la captación de alguna persona que quisiera acogerse como colaborador eficaz, lo que permite afirmar fuera de toda duda razonable que las reuniones sostenidas por el señor Pagasa y la detenida Mendoza Bueno no se encuentran justificadas en un proceso de colaboración eficaz. En cuanto a las relaciones extraprocesales entre el fiscal Pagasa y la señora Diana Isabel, se tiene como hechos no controvertidos que el investigado había conocido de otro proceso penal en la cual la imputada tuvo la colaboración de colaboradora eficaz, y que de los audios transcritos se advierte que tenía un acercamiento con la investigada y su familia. Se ha transcrito el relato de la madre de aquellas, y también se encuentra probado con la visualización de CD y transcripción que el investigado quería atentar contra la voluntad de una mujer, según denunciaba el abogado de esta, y que minutos después de que se hiciera la denuncia, la investigada recibió la visita en la carceleta del Poder Judicial de una señora abogada quien asumió su defensa en la audiencia de prisión preventiva. Horas después recibió la visita del administrado. El investigado en la audiencia reservada ante la OXI y la Libertad admitió que el motivo de esa visita fue para preguntarle por qué el abogado lo denunció en su programa de Facebook, pese a que no se identificaba el fiscal cuya conducta se denunciaba. El corolario de esas reuniones fue la variación en la misma audiencia del requerimiento de prisión preventiva solicitada por el investigado como comparecencia con restricciones a favor de la favorecida Mendoza Bueno, hecho del cual, según refirió la misma imputada, le había sido comunicada por su abogada defensora antes del inicio de la audiencia. Las cartas notariales que cursó el investigado al abogado denunciante no modifican lo objetivamente probado y constituyen prueba fuera de toda duda razonable que estableció relaciones extraprocesales con la investigada Mendoza Bueno en la carpeta fiscal 72-2017. Respecto al segundo cargo imputado, haber valorado indebidamente el requerimiento de prisión preventiva por uno de comparecencia con discordancia de las disposiciones legales que rigen este trámite. El investigado ha alegado que esa variación obedeció estrictamente a que la investigada contaba con información eficaz para la investigación y tenía la intención de someterse a un proceso especial de colaboración eficaz. Y que en ese sentido era criterio de su despacho como una cuestión de autonomía, también era posible variarle el requerimiento por iniciativa del fiscal. Al respecto se señala que al solicitar el requerimiento de prisión preventiva, el fiscal le atribuyó a la mencionada señora Mendoza ser autora del delito de organización criminal. Y el 14 de mayo emitió disposición fiscal de formalización y continuación de investigación preparatoria. En ambos casos, los términos de la imputación fueron iguales al de requerimiento de detención preliminar. Y el 17 de mayo, al celebrar la audiencia de prisión preventiva, expuso que no se ha podido determinar que estas personas pertenezcan a la organización. Esto es,
Los mismos elementos de convicción que justificaron la detención preliminar, la formalización de la investigación preliminar y el requerimiento de prisión preventiva contra la detenida sirvieron para que la audiencia de medida cautelar se revoque dicho requerimiento y se solicite comparecencia con restricciones. Ello fue observado por el juez de investigación preparatoria de Pacasmayo. El administrado señaló que el cambio de requerimiento de prisión preventiva por comparecencia con restricciones obedeció al hecho de que la detenida era aspirante a colaborador eficaz. Conforme al análisis del primer cargo imputado, no existe documentación alguna que dé cuenta de ello. Por lo tanto, resulta inconsistente que el investigado afirme que la variación del requerimiento de prisión preventiva fue solicitada en virtud de la norma legal que se cita, toda vez que la señora no tenía la condición de colaboradora eficaz. En consecuencia, estando los hechos probados, es evidente la existencia de un concurso entre las primeras conductas atribuidas y en cuanto a la tercera, la gravedad de los hechos amerita la investigación fiscal. La singularidad de este caso es que las relaciones extraprocesales fueron establecidas por el investigado Pagasa Guerra con una mujer sujeta a una investigación a su cargo y en la cual la exigencia para concederle la libertad que ya le había afectado con su detención preliminar fue de carácter sexual. La admisión de la madre, la víctima de la violencia sexual ejercida contra su hija imputada y el silencio de esta ante las preguntas del abogado denunciante solo se explican porque es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa grave daño físico y psicológico, que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que sucede en otras situaciones traumáticas. Esta es una cita que se ha tomado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Grafica dicha agresión la escueta respuesta dada por Mendoza Bueno de que se pasó horrible. Resulta necesario para contextualizar esta afirmación advertir una situación que deberá esclarecerse en el expediente 17-2015. Se dice que la señora Bueno tuvo la condición de colaboradora eficaz. Sin embargo, se sostiene que se le sobreseyó el proceso y la madre afirma que el investigado la llevaba a firmar. También se hacen imputaciones vagas, pero que implicarían actos de grave corrupción de ser verificadas. Esta, como toda otra forma de violencia contra la mujer, ha sido objeto de procedimiento de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional y citamos un número de sentencias que corresponden a criterios del acto tribunal. Y agregamos que el investigado por formación profesional conocía los compromisos asumidos por el Estado peruano para erradicar la violencia contra la mujer y los esfuerzos propios como sociedad para superar la situación en que viven las mujeres por la presencia de elementos culturales que están en la base de la discriminación estructural que sufren, existiendo grupos de mujeres que por condiciones sociales, económicas y de otra índole se encuentran en una situación de severa vulnerabilidad. No obstante, olvidó su responsabilidad funcional, los principios éticos que rigen su actuación y fundamentalmente el respeto a la dignidad de una persona, incurriendo en conductas que deben ser investigadas por el Ministerio Público. Esta es en relación a los otros hechos que ha hecho conocer la señora Mendoza Bueno. Por estas consideraciones y examinadas otras declaraciones, establecemos que es obvia la manipulación del investigado que éste hizo para cambiar las versiones que esta señora dio ante la Policía Nacional. Y por esto, respetuosamente, proponemos al Pleno declarar improcedente el cuestionamiento efectuado por el señor Pagasa Guerra respecto a la ilicitud de los audios presentados por el denunciante Rulo Izquierdo Díaz, imponerle a Pagasa Guerra en su condición de fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Libertad del Distrito Fiscal de la Libertad,
la medida disciplinaria de destitución. Remitir copia de todo lo actuado a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones en virtud del expuesto en el fundamento 94 de esta resolución. Esto es, primero, por haberse dictado el sobreseimiento de la carpeta fiscal 31-2015, a pesar de ser colaboradora eficaz, por supuestamente haber favorecido a otros miembros de la organización criminal, los malditos de Ascopes y sus remanentes, otorgándoles la libertad. Y también remitir copia de los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones respecto a las supuestas agresiones sexuales cometidas por el señor José Antonio Pagaza Guerra contra la señora Diana Isabel Mendoza Bueno. Es todo cuanto debo exponer, señor presidente. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Tello. Este pleno va a pasar a deliberar en relación a la ponencia presentada respecto del procedimiento disciplinario abreviado 077-2022, seguido contra el señor José Antonio Pagaza Guerra por su actuación como fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Libertad. Cuando el Pleno haya tomado una decisión en relación a esta ponencia, pues volveremos a esta plataforma para emitir nuestros votos correspondientes. Hasta entonces, permiso, buenos días.